Chavales, qué locura, es brutal lo rápido que pasa el tiempo. Mañana 21 de septiembre se cumple un año de un tema que llevo mucho tiempo intentando evitar, pero por más que sea duro no quise que pasara desapercibido por lo importante que es para el canal. Así que la pondré por aquí para que nos acompañe en el video de hoy. Y bueno, aquí se aplicaría el meme de La Roca de no llores, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores. En cuanto a los detalles más interesantes que nos dejaron los capítulos 1 y 2 de Agatha All Along, empezamos con qué es un reverendo bodrio, de qué sirve tener un presupuesto alto si este terminará con una historia aburrida y con personajes sin personalidad, y lo peor de todo es la inclusión forzada. Así que sí, esa es mi opinión sobre la temporada 2 del Señor de los Anillos Rings of Power, porque en cuanto a Agatha All Along... me llevé tremenda sorpresa ya que tenía las expectativas un poco bajas, pero al final vaya que me terminó gustando sobre todo la trama detectivesca del primer capítulo. Espero que hagan exactamente lo mismo con toda una nueva temporada de Jessica Jones. En efecto, es cine. Un encendedor, por favor, para completar el meme. Y al parecer a mucha más gente también le gustó, ya que debutó en Rotten Tomatoes con un 72% de aceptación por parte de la crítica profesional y un 78% por parte del público general. Pero ahora sí, en cuanto al análisis, primero empezamos con que la casa donde actualmente vive Agatha es la número 2804, casa la cual en realidad pertenece a Ralph Bohner, ya que Agatha no es residente de Westview, sino ella es una foránea que llegó a este pueblo únicamente con la intención de robarle su magia del caos a la bruja escarlata, y para ello hechizó a Ralph a través de un collar de perlas para hacerlo creer que es su esposo, mientras que ella por su parte usaba el sótano de su casa como su catacumba personal. Pero lo curioso aquí es que cuando Agatha fue liberada del hechizo con ayuda de Billy, el único vecino que jamás apareció fue precisamente Ralph. De hecho vimos a Sharon, a Sarah, a Harold, a Avilash y a John, pero Ralph fue el único que no apareció ni siquiera cuando aún seguía bajo el hechizo de Wanda, animal el cual fue visto canónicamente por última vez cuando Mónica lo liberó del control mental de Agatha, y luego en una escena eliminada se reveló que él era el testigo misterioso de Jimmy Woo, quien usó unas pinzas para cortar el rastreador de su pie para poder escapar. Y ojo, a pesar de que las escenas eliminadas no se consideran canon en el UCM, todo indica que la razón por la que Ralph jamás apareció en esta serie es porque en verdad escapó de Westview. ¡Debemos salir de aquí! Luego, en cuanto al accidente automovilístico mencionado por Agatha en esta escena, la bruja menciona que sucedió tan solo una hora antes de que encontraran el cadáver de la mujer misteriosa a un lado del río. Y ojo, porque hace apenas unos videos les volví a hablar de un rumor de hace meses, el cual dice que el personaje del actor Joe Locke llamado William Kaplan murió en un accidente automovilístico, pero al instante el alma de Billy Maximoff se apoderó de su cuerpo para así reencarnar en él. Y si se preguntan cómo concha es esto posible, repito que tengo la teoría de que el accidente automovilístico de William coincide exactamente con el momento en que Wanda se sacrificó para destruir todos los libros Darkhold del multiverso, por lo que si a esto le sumamos que por propias palabras de Agatha, el accidente automovilístico sucedió prácticamente en el mismo momento en que fue encontrado el cadáver de la mujer, todo indica que inconscientemente la última petición de Wanda antes de morir fue que sus gemelos cobraran vida en el mundo real, y como a su vez Agatha mencionó que se activaron las dos bolsas de aire del auto que tuvo el accidente, confirmando que el conductor no iba solo sino acompañado de alguien más, existe la posibilidad de que ese alguien más fuera Thomas Shepard, o sea el cuerpo en el que reencarnó el otro gemelo de Wanda, Tommy Maximoff, a quien según rumores veremos en la serie de Vision Quest. Aquí tienes, hijo, ahora lárgate, me molestas. Lo único que me parece extraño es que en los cómics William y Thomas no son hermanos, sino pertenecen a familias totalmente diferentes, uno a los Kaplan y el otro a los Shepard, pero como a su vez en la escuela se hacen grandes amigos y más tarde se enteran que son la reencarnación de los hijos de Wanda, tendría sentido que en el UCM ya fueran amigos, por ello iban en el mismo auto, tal vez bien highballs dirigiéndose a una fiesta, que es el momento en el que tuvieron el accidente y ¡pum! Habemos Wiccan y Speed en el UCM. Pensemos con la cabeza y no con el ano. Luego, en cuanto a las brujas de la aquelarre de Agatha, en los cómics Jennifer Cale es nieta de la hechicera que profetizó el hundimiento de Atlantis, que en el caso del UCM es la Talocan de Namor, minita la cual se interesó tanto en la brujería que por accidente invocó a un demonio, y como obviamente no pudo hacerle frente llegó el hombre cosa en su rescate, o sea el mismo infeliz visto en el especial de Halloween de Werewolf by Night, y como dato curioso Jennifer es la prima del Ghost Rider de Johnny Blaze. Luego en cuanto a Lilia Calderú, ella es nieta de Cagliostro, o sea el escritor de uno de los libros más sagrados para los hechiceros de Camartash, hogar de Doctor Strange. También es nieta de Barón Mordo, quien en la actualidad del UCM continúa con su cacería de hechiceros, y también era la bruja de cabecera de María Maximoff, o sea la mamá adoptiva de Wanda, quien profetizó el día exacto en que la belleza manifestaría su magia por primera vez. Y por último está Alice Gulliver, pelotuda la cual heredó las habilidades mágicas de su mamá cuando ésta murió a manos de un demonio. De hecho, en esta escena Agatha se burla de que Alice no tiene mamá, de lo cual Adrián Marcelo estaría orgulloso. Estoy orgulloso. Eres todo lo que sabía que podías ser. Pero regresando con la
la calva de Jennifer Kale. En esta escena le pregunta sarcásticamente a Agatha si Billy forma parte de otro sacrificio infantil, dando a entender que Agatha sacrificó a su propio hijo, sepa la burger por qué. Y como instantes antes, cuando aún estaba bajo el hechizo de Wanda, la vimos en su casa sumamente triste observando la habitación de un niño llamado Nicholas Scratch, pues al igual que en los cómics todo indica que este escuincle era su hijo, quien en los cómics decidió seguir los pasos de su mamá convirtiéndose en tremendo brujo, solo que al Agatha abandonar la brujería para intentar vivir una vida normal como niñera de los hijos de los Cuatro Fantásticos, Nicholas la consideró una traidora y reunió a los 7 de Salem para intentar quemarla en la hoguera. Así que si relacionamos este diálogo con un rumor reciente de esta serie, la desgraciada de Agatha intercambió a su propio hijo por el libro Darkhold, que es a lo que seguramente se refería Jennifer cuando dijo otro sacrificio infantil, rumor el cual dice que el ser con quien intercambió a su hijo fue nada más y nada menos que Mephisto. Ay, no, tengo un mal presentimiento. Pero si se preguntan por qué concha Mephisto estaría dispuesto a intercambiar el Darkhold por un bebé random, existe otro rumor el cual dice que Nicholas fue procreado por Agatha y Río Vidal cuando fueron esposas hace siglos, y como forzosamente tuvo que ser procreado a través de magia y tal vez hasta magia oscura, se podría decir que Nicholas es el mismísimo anticristo, el cual es motivo suficiente para que Mephisto se interesara en él, teoría la cual se fortalece por dos razones. La primera porque Agatha nombró a su conejo Scratchy, seguramente en honor a su hijo Scratch, para así tenerlo presente después de haberlo intercambiado, conejo el cual de hecho se iba a transformar en un demonio en el capítulo final de WandaVision para pelear con Ralph Bohner y Monica Rambeau, pero por culpa de la pandemia a los artistas no les dio tiempo de terminar los efectos visuales y decidieron descartarla. Y el segundo motivo es porque Río Vidal le dejó en claro a Agatha que la odia con todo su ser, pero tiene prohibido matarla, seguramente porque en el mundo de las brujas está prohibido que una bruja mate a su propia esposa, y honestamente cómo no la va a odiar si Agatha vendió a su propio hijo por un libro maldito. Le aplicaron la misma que a Frank Cuesta, cuya esposa vendió a sus hijos por un terreno. Eres despreciable. Eres inmoral. ¡Falso! Luego, en cuanto a las 7 de Salem, en los cómics todos estos inútiles son hijos de Nicholas Scratch y por lo tanto nietos de Agatha, los cuales a pesar de ser físicamente diferentes a las versiones del UCM, comparten la misma habilidad de transformar sus cuerpos en animales a través de magia oscura, uno en un cuervo como ya vimos en el episodio 2, mismo caso con el que se transforma en zorro y mismo caso con el que se transforma en rata, por lo que aún nos faltaría ver al búho, a la serpiente, al coyote y a la cigarra. Cuando me asusto tengo erecciones nerviosas, ahora tengo una. Luego en esta otra escena queda más que claro que Billy tiene novio, y aquí no puedo negar que vaya inclusión forzada nos metieron, ya que por más que en los cómics Wiccan sea gay, ¿quién guarda el contacto de su pareja con el nombre novia o novia en vez de ponerle sus nombres reales? ¿Por qué no mejor lo manejaron de forma natural introduciendo a su novio en otro capítulo o hasta en la película de los Young Avengers, en vez de meterlo a la fuerza con calzador? Es más, ¿qué digo con calzador? Con una mano de chango. Pero bueno, en los cómics su novio es mitad Kree, mitad Skrull llamado Hulking, quien debido a la interminable guerra entre estas especies, su mamá decidió enviarlo a la Tierra, donde usó sus habilidades cambiaformas para pasar desapercibido. Y como en la serie de Invasión Secreta Talos mencionó que hay millones de hombrecillos verdes viviendo en nuestro planeta, seguramente Hulking es uno de ellos y tal vez esta foto fue su primera aparición en el UCM. Déjate de puterías, Huasteco. Pero hablando de Billy, la propia Agatha se dio cuenta de que hay algo sospechoso en este parcero, ya que se sorprendió de que haya logrado romper un hechizo nada más y nada menos que de la Bruja Escarlata. Y si a eso le sumamos que en la escena del interrogatorio tenía los dedos negros, pues por más que esto sea una ilusión, no olvidemos que en el UCM los dedos se tornan de este color cuando manipulas magia oscura como la del Darkhold, por lo que así que digas, uy, qué novato es este inútil en el mundo de la magia, pues no. Seguramente está fingiendo ser un ignorante y su deseo en el sendero de las brujas no será poder invocar magia. Y aguado porque parece que todavía nos quedará esa pregunta para varios episodios más. Pero aquí la pregunta es, ¿para cuándo la balada de las brujas en Spotify? Música, por favor. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué capítulo te gustó más, si el 1 o el 2. Recuerda suscribirte al canal con campana o si no el próximo mundial se celebrará en Corea del Norte. Y saludos para Kevin33, Luis Cucú, Andrés87, Spiderwick, Lobo OK, Lalo2, RDMK que dice Killer, ¿para cuándo videos más largos? No tienes llenadera, tú de veras. Y Joe Gal que dice yo quiero ver un what if de Killer casándose con Elizabeth Olsen. Te invito a desayunar en la noche. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápanla duro. Y nos vemos a la próxima.